En Monterrey, cuando el calor de agosto por fin cede y las tardes se llenan de ese viento seco que baja de la Sierra Madre, la gente de las colonias viejas todavía cuenta la misma historia con voz baja, como si el simple hecho de repetirla pudiera invocar algo. La cuentan en las paradas de camión de la Avenida Colón, en las bancas del Parque España, en las cocinas donde las abuelas remojan el ixtamal. La cuentan distinto cada quien, pero siempre terminan igual, con una pareja, un panteón viejo y algo que no debieron haber despertado. Esta es la historia de Renata Salcido y de Iván Corral, dos nombres que en su tiempo fueron comunes en la colonia Independencia y que hoy nadie en esas calles quiere pronunciar en voz alta después de que oscurece. Renata tenía 26 años y trabajaba en una farmacia sobre la avenida Madero. Iván, su novio desde hacía casi 3, reparaba computadoras en un local diminuto cerca del Mercado Juárez. Eran, según todos los que los conocían, una pareja tranquila, de esas que uno ve tomar café en la Alameda los domingos sin mayor pretensión que estar juntos. No creían en fantasmas, o mejor dicho, no creían haber visto ninguno todavía. Todo comenzó, como comienzan tantas desgracias, por una tontería de sobremesa. Un viernes de octubre, en casa de un amigo llamado Beto, alguien sacó el tema de un panteón antiguo que quedaba en las faldas del cerro, del lado poniente de la ciudad. Uno de esos camposantos que databan de finales del siglo XIX y que la ciudad había ido tragando poco a poco con sus fraccionamientos y avenidas, hasta dejarlo como una isla de piedra vieja rodeada de asfalto nuevo. Dicen que allí enterraron a los que murieron en la fábrica de la fundidora, a los que se quemaron vivos, dijo Beto, con ese tono de quien ha escuchado la historia de segunda o tercera mano, pero la cuenta como si lo hubiera vivido. Y dicen que si vas de noche y te paras junto a la tumba número 9 de la fila del fondo, se escucha que alguien respira debajo de la tierra. Todos se rieron, menos Renata, que sintió un frío curioso subirle por la espalda, un frío que en ese momento no supo nombrar, pero que después recordaría con precisión de fotografía. «Yo no le tengo miedo a eso», dijo Iván, ya con un par de cervezas encima, con esa valentía tan común y tan barata que da el alcohol. «Un día de estos vamos Renata y yo, y les traemos una foto». Renata quiso decir que no, que ella prefería no meterse en esas cosas, que su abuela materna siempre le había advertido sobre los panteones viejos, sobre los que llaman de paso, donde los cuerpos habían sido movidos de un lugar a otro sin los ritos completos, dejando, según su abuela, cuentas pendientes bajo la tierra. Pero la presión social de la mesa, las risas, la mirada retadora de Iván, hicieron que Renata simplemente sintiera, pensando que aquello quedaría en el olvido, como tantas promesas de sobremesa que nunca se cumplen. Se equivocó. El panteón, al que aquí llamaremos Panteón de la Misericordia, aunque su nombre real se ha ido borrando de los registros municipales y solo sobreviven las lápidas más viejas, quedaba detrás de un taller mecánico abandonado, en una calle sin pavimentar que subía hacia el cerro. Una barda de piedra volcánica, baja y desmoronada en varios tramos, era todo lo que separaba el camposanto de la calle. El portón principal, de hierro forjado y oxidado hasta volverse casi negro, permanecía cerrado con una cadena que cualquier persona con un poco de fuerza podía aflojar, porque el candado llevaba años sin funcionar. Iván había investigado un poco, más por presumir que por verdadero interés histórico, y sabía que el panteón se había cerrado oficialmente en los años 60, cuando la ciudad decidió que ya no cabían más cuerpos y que el lugar representaba un riesgo sanitario. Las familias con recursos habían exhumado a sus muertos y los habían trasladado a otros cementerios más nuevos. Los que no tenían con qué pagar la exhumación simplemente se quedaron ahí, bajo lápidas que con el tiempo se hundieron, se agrietaron, se llenaron de huizache y de esa hierba amarilla que crece en Monterrey, incluso en las peores tierras.
Fueron un martes de noviembre, 2 semanas después de la sobremesa en casa de Beto. Habían escogido ese día porque Renata libraba temprano de la farmacia y porque, según Iván, entre semana había menos probabilidad de que algún vigilante o algún borracho anduviera rondando. Llevaban una linterna, el celular de Iván con la batería cargada al 100% y una cámara pequeña que Iván usaba para fotografiar componentes de computadora antes de repararlos. «Esto es una tontería», dijo Renata mientras Iván apartaba la cadena floja del portón. «Ya cumplimos. Ya vinimos. Vámonos. Nomás una foto de la tumba esa, la número 9, y nos vamos. 5 minutos». El interior del panteón, iluminado apenas por la luna menguante y por el resplandor amarillento de los postes de luz de la calle vecina, era más grande de lo que ambos habían imaginado. Las lápidas se extendían en filas irregulares, muchas inclinadas, algunas completamente caídas, cubiertas de una vegetación seca que crujía bajo los pies como huesos. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y viejo que Renata no supo identificar hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que ese recuerdo le sirviera de algo. Olía a cera derretida y a flores podridas, aunque no había flores frescas por ningún lado. Caminaron entre las tumbas con la linterna de Iván iluminando apenas 1 metro delante de ellos. Las inscripciones, cuando lograban leerse, hablaban de nombres antiguos, de fechas que terminaban casi todas antes de 1920, y de una frase que se repetía con frecuencia inquietante: «Murió sin recibir los santos óleos». «Mira esto», susurró Iván, deteniéndose frente a una fila de 9 lápidas idénticas, todas de la misma piedra gris, todas con la misma fecha de defunción: 3 de marzo de 1907. Deben ser los de la fundidora, los que se quemaron. Renata sintió que el frío de aquella noche, que no era particularmente fría para ser noviembre en Monterrey, se le metía bajo la ropa. Contó las lápidas con el dedo, en silencio. 1, 2, 3, hasta llegar a la 9ª, la última de la fila, la más hundida en la tierra, la que tenía la piedra más agrietada. La inscripción de esa 9ª tumba era distinta a las demás. No decía «murió sin recibir los santos óleos». Decía, con letras que parecían haber sido grabadas después, con una mano menos experta que la del cantero original: «Aquí no hay nadie. Aquí solo se guarda». «Iván, vámonos». «Espérate, déjame tomar la foto». Fue en ese instante, mientras Iván se agachaba para encuadrar mejor la lápida con su cámara, que ambos lo escucharon. Un sonido bajo, regular, como el de un fuelle viejo, como el de una respiración pesada que subía desde algún lugar debajo de sus pies. No era el viento. Renata había vivido suficientes noches ventosas en Monterrey para reconocer el sonido del viento entre las piedras. Y esto no era eso. Esto tenía un ritmo. Inhalación, pausa, exhalación, pausa, como si algo o alguien muy grande, muy paciente, estuviera dormido justo bajo la tumba número 9 y su sueño se hubiera visto perturbado por el resplandor de la linterna. Iván, pálido, tomó la fotografía de todos modos. El flash iluminó por una fracción de segundo toda la fila de lápidas, y en esa fracción de segundo, Renata creyó ver, aunque después, durante días, trataría de convencerse de que había sido un efecto de la luz, una sombra proyectada por un arbusto cercano, una mano de dedos larguísimos y oscuros, asomando apenas por la grieta de la 9ª lápida, como si algo dentro estuviera empujando desde adentro, probando la resistencia de la piedra. «Vámonos», dijo Renata ya sin susurrar, ya con la voz quebrada. «Vámonos ya, Iván». Corrieron.
No revisaron la fotografía hasta que estuvieron de nuevo en el coche de Iván, con las puertas cerradas con seguro, algo que a ambos les pareció absurdo y necesario al mismo tiempo. La imagen mostraba la fila de tumbas, gris y granulosa por el flash nocturno. En la 9ª lápida, donde Renata juraba haber visto la mano, no había nada. Solo piedra agrietada, solo tierra oscura. Pero en la esquina superior derecha de la fotografía, apenas visible, había una silueta, una figura delgada, de pie entre 2 tumbas más allá de donde ellos habían estado parados, con la cabeza inclinada hacia un costado en un ángulo que ningún cuello humano podría sostener sin quebrarse. Durante la primera semana, nada pasó que pudiera considerarse, en sentido estricto, sobrenatural. Renata durmió mal, es cierto, con esa clase de sueño ligero en el que uno cree escuchar ruidos en la casa, pero al despertar completamente no encuentra nada fuera de lugar. Iván, por su parte, borró la fotografía del panteón casi de inmediato, incómodo con la silueta que ninguno de los dos podía explicar, aunque ambos coincidieron en fingir, frente al otro, que probablemente había sido un árbol, un poste, un efecto óptico del flash contra la vegetación seca. Pero las cosas pequeñas comenzaron a acumularse como polvo en una repisa que nadie sacude. Renata notó primero que el reloj de pared de su cocina, un reloj barato de plástico que llevaba años funcionando sin problema, empezó a atrasarse exactamente 9 minutos cada noche, sin importar cuántas veces lo ajustara. 9 minutos. Ni 8, ni 10. 9. Siempre 9. Como si algo estuviera marcando el paso de un tiempo distinto al de la casa. Un tiempo que insistía en recordarle un número. Iván, por su lado, empezó a encontrar tierra. No mucha, apenas un puñado, esparcida cada mañana en el borde de su cama, del lado donde dormía Renata cuando se quedaba en su departamento. Al principio pensó que venía de sus tenis, de la noche en el panteón, restos que se habían quedado pegados en la suela y que se desprendían poco a poco. Pero la tierra seguía apareciendo días después, mucho después de que él hubiera lavado esos tenis, mucho después de haber aspirado el cuarto entero 2 veces. El 9º día después de la visita al panteón, y aquí conviene detenerse en el número porque tanto Renata como Iván, sin habérselo dicho el uno al otro al principio, empezaron a contar los días como quien cuenta la cuenta regresiva de algo que no sabe nombrar. Renata tuvo el primer sueño. Soñó que estaba de pie frente a la 9ª tumba, sola, de noche, sin Iván. En el sueño la lápida estaba completamente abierta, no rota sino abierta como una puerta, con una oscuridad adentro que no era la oscuridad normal de un hoyo en la tierra, sino una oscuridad que parecía tener textura, que parecía respirar. De esa oscuridad salía una voz que no usaba palabras exactamente, sino algo más parecido a una vibración que Renata sentía en los dientes, en los huesos de la cara, y que su mente traducía, sin que ella lo quisiera, en una sola frase: 9 visitas. Faltan 8. Despertó gritando, con la garganta seca, con la certeza absoluta de que algo en su casa, en ese preciso instante, la había estado observando desde el marco de la puerta de su recámara. Cuando encendió la luz no había nadie, por supuesto, pero en el suelo, justo bajo el marco de esa puerta, había una fina capa de tierra oscura, húmeda, que no estaba ahí antes de dormir. Renata quiso con todas sus fuerzas no volver jamás a ese panteón. Le contó a Iván sobre el sueño, sobre la tierra, sobre el reloj, y para su sorpresa Iván no se rió ni la tachó de exagerada, sino que confesó, con una voz que Renata no le conocía, cargada de un miedo genuino que él normalmente ocultaba bien, que él también había empezado a soñar. En su sueño no había voz ni frase, solo una imagen que se repetía noche tras noche. La silueta de la fotografía,
la que tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible, parada al pie de su cama, inmóvil, esperando. «Tenemos que regresar», dijo Iván, para sorpresa y horror de Renata. «Tenemos que regresar y disculparnos, o dejar algo, o lo que sea que se hace en estos casos. Mi tía Coti sabe de estas cosas. Ella fue la que me platicó una vez de un vecino que profanó una tumba sin querer, moviendo cascajo para una construcción, y hasta que no fue a pedir perdón con veladoras, no lo dejó en paz lo que fuera que había despertado». Renata, contra todo su instinto, contra la voz de su abuela resonando en su memoria con toda claridad, a los muertos que no descansan no se les molesta 2 veces, se les respeta y se les deja en su silencio. Accedió a acompañar a Iván una segunda vez, porque en el fondo, con ese razonamiento desesperado que a veces nos gobierna cuando el miedo se instala de manera crónica, pensó que tal vez si hacían las cosas bien, si pedían perdón, si dejaban flores y veladoras como sugería la tía Coti, aquello terminaría. Regresaron un sábado, esta vez de día, al mediodía, convencidos de que la luz del sol los protegería de cualquier cosa que hubiera despertado en la oscuridad. Llevaban un ramo de flores blancas, 3 veladoras y un poco de agua bendita que la tía Coti les había regalado en un frasquito reciclado de mayonesa. El panteón, de día, se veía menos amenazante y más triste. Las lápidas hundidas, la vegetación seca, el silencio pesado de un lugar que la ciudad había decidido ignorar. Caminaron directo hacia la fila de 9 tumbas, y ahí, frente a la novena, Iván encendió las veladoras mientras Renata colocaba las flores y rociaba el agua bendita sobre la piedra agrietada. «Perdón si molestamos algo que no debíamos molestar», dijo Iván, sintiéndose ridículo y aterrado al mismo tiempo. «No fue nuestra intención. Le pedimos que nos deje en paz». Fue entonces cuando notaron algo que no habían visto la primera vez, quizás porque la primera vez había sido de noche y con luz insuficiente. En la parte baja de la lápida, casi al ras del suelo, había grabados 8 pequeños trazos, como marcas de conteo, cada uno tan gastado por el tiempo que parecía llevar décadas ahí, mucho antes de que ellos hubieran nacido siquiera. 8 marcas. Y junto a ellas, un espacio vacío donde cabría perfectamente una novena. Renata sintió que las piernas le fallaban. Recordó el sueño. 9 visitas. Faltan 8. No habían entendido la frase como una cuenta regresiva del sueño, sino, comprendió con espanto, como una cuenta que ya llevaba tiempo corriendo. Una cuenta que otros, antes que ellos, ya habían comenzado a pagar. Cuando llegaron a casa esa tarde, en la lápida de la novena tumba había una marca más. La novena, fresca, como recién grabada, aunque ninguno de los dos había llevado herramienta alguna para grabar piedra. Esa misma noche, asustados de verdad, sin ya ningún rastro de la valentía etílica que había iniciado todo aquello, fueron a buscar a la tía Coti a su casa en la colonia del norte. La tía Coti era una mujer de más de 70 años, de manos siempre ocupadas tejiendo algo, que llevaba décadas siendo la persona a la que la familia de Iván acudía cuando algo no cuadraba, como ella decía, refiriéndose a esos eventos que no tenían explicación en el mundo ordinario. Al escuchar la historia completa, el panteón, la tumba número 9, la inscripción distinta, la mano en la fotografía, la silueta, los sueños, las marcas grabadas, la tía Coti se quedó en silencio durante un tiempo que a ambos les pareció eterno, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared, como si estuviera reconstruyendo en su memoria alguna historia antigua que llevaba años sin repetir. «Ese panteón», dijo por fin, con una voz que había perdido toda la calidez habitual, «no es un panteón cualquiera. Mi abuela, que en paz descanse, me platicó de joven que ahí, antes de que fuera camposanto oficial, la gente enterraba en secreto a los que morían de una enfermedad que nadie quería nombrar,
una fiebre que hacía que los cuerpos se hincharan y ennegrecieran, y que corría el rumor de que esa fiebre no venía de ningún microbio, sino de algo que se había asentado bajo esa tierra desde antes de que llegaran los españoles. Algo que los pueblos originarios de estos cerros sabían, y por eso evitaban ese lugar como se evita un pozo sin fondo. ¿Y la tumba número 9? Preguntó Iván, con la garganta seca. Esa no es una tumba, dijo la tía Coti, y al decirlo se persignó, un gesto que Renata jamás la había visto hacer. Es un sello. Alguien, hace mucho, encontró la manera de contener lo que fuera que habitaba ahí debajo, poniendo encima 8 cuerpos, 8, uno junto al otro, como quien pone piedras sobre la tapa de un pozo para que nada suba. Pero un sello así necesita que la gente le tenga miedo, que le tenga respeto, para que se mantenga fuerte. Y cuando alguien va y se burla, y toma fotos, y hace ruido, y no le tiene respeto. No terminó la frase. No hizo falta. Cada visita sin respeto debilita el sello un poco más. Continuó después de un momento. Y cuando alguien completa la 9ª marca, el sello se rompe del todo. Ya son 8 las que había, mijo. Ustedes hicieron una 9ª sin saberlo, la primera noche que fueron. Y regresar una segunda vez, sin el ritual correcto, no cerró nada. Al contrario, entre más van, más marcas se abren, aunque las marcas ya deberían estar completas. Eso quiere decir que el sello ya no está contando visitas para cerrarse. Está contando visitas para abrirse. La tía Coti les advirtió con toda claridad que bajo ninguna circunstancia debían volver al panteón, que el único remedio verdadero para un sello así era una limpia completa hecha por alguien con más conocimiento que ella, un curandero que vivía en las afueras de Santiago, Nuevo León, al que ella podía contactar, pero que tomaría al menos una semana organizar la visita. Una semana que ni Renata ni Iván llegaron a tener completa. Los sueños empeoraron esa misma noche, la del sábado, después de visitar a la tía Coti. Renata soñó de nuevo con la 9ª tumba, pero esta vez la oscuridad dentro de ella no se quedaba contenida en el hoyo, sino que se derramaba hacia afuera, como tinta espesa, tragándose la fila entera de lápidas, y de esa tinta emergía la silueta de cabeza inclinada, cada vez más cerca, cada vez con más detalle. Renata pudo ver, en ese sueño, que la figura no tenía rostro propiamente, sino una superficie lisa y oscura donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, salvo por una boca que sí existía, pero ubicada más abajo de lo natural, casi a la altura del pecho, abierta en una sonrisa que no correspondía a ninguna anatomía conocida. Iván, en su departamento, no llegó siquiera a dormirse del todo. Alrededor de la 1 de la madrugada escuchó, con total claridad, que alguien tocaba a su puerta. No el timbre del edificio, sino la puerta misma de su departamento, en un tercer piso al que nadie podía llegar sin antes haber sido dejado pasar por el portón de la calle. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, y así durante lo que le pareció media hora, aunque el reloj de su celular, cuando finalmente se atrevió a revisarlo, marcaba que apenas habían pasado 9 minutos. Nunca abrió la puerta. Se quedó sentado en la cama, con las luces encendidas, hasta que amaneció y los golpes cesaron con la primera claridad del día. A la mañana siguiente, domingo, Renata llegó al departamento de Iván pálida, con ojeras profundas, y le contó su sueño con detalle, incluida la boca en el lugar equivocado. Iván, temblando, le contó lo de los golpes. Ambos coincidieron en algo que no se atrevieron a decir en voz alta hasta ese momento. Sentían, con una certeza física, corporal,
que algo los estaba llamando de vuelta al panteón, que la sola idea de resistirse producía una ansiedad insoportable, una comezón profunda en el pecho, como si cada hora que pasaban sin regresar fuera una hora de tortura lenta. «Es una trampa», dijo Renata, con la poca lucidez que le quedaba. «Nos quiere ahí. Por eso nos está aterrando aquí, para que allá nos parezca un alivio». «Entonces no vamos», respondió Iván, aferrándose a esa decisión como a un clavo ardiendo. Resistieron todo el domingo. Fue, según contarían después quienes escucharon la historia de labios de la propia tía Coti, el día más largo de sus vidas. Cada minuto traía consigo pequeñas manifestaciones. El olor a cera derretida y flores podridas impregnando la ropa de ambos sin razón aparente. Las luces del departamento de Iván parpadeando en un patrón que, al contarlas, siempre sumaban 9 parpadeos seguidos de una pausa. La sombra de la silueta de cabeza inclinada proyectándose brevemente por el rabillo del ojo, en las paredes, en los reflejos de las ventanas, en la pantalla apagada del televisor. Para cuando llegó la noche del domingo, la tercera noche desde la segunda visita, la novena desde la primera si se contaban ambas visitas, y los días intermedios de cierta manera que después la tía Coti explicaría con más detalle, Renata e Iván estaban tan exhaustos, tan desesperados porque aquello terminara de una vez, que cuando finalmente decidieron ir al panteón, no fue por valentía ni por curiosidad, sino por el simple y llano agotamiento de resistir un llamado que se había vuelto físicamente insoportable. Llegaron al panteón pasada la medianoche. Ninguno de los dos recordaría después, con claridad, el trayecto en coche, como si esa parte de la noche hubiera sido borrada o de alguna manera saltada. Lo que sí recordarían, con precisión dolorosa, con el tipo de detalle que solo el trauma puede grabar en la memoria, fue lo que encontraron al cruzar el portón oxidado. El panteón entero estaba iluminado por un resplandor tenue, azuloso, que no provenía de ninguna fuente identificable, ni de la luna, que esa noche estaba casi nueva y apenas era una uña de luz en el cielo, ni de los postes de la calle vecina, que por alguna razón esa noche estaban todos apagados. Era un resplandor que parecía emanar de la tierra misma, de cada grieta entre las lápidas, como si el suelo entero fuera la piel delgada y luminosa de algo enorme que respiraba debajo. Caminaron, sin poder detenerse del todo, como quien camina en un sueño donde el cuerpo obedece a una voluntad ajena, directo hacia la fila de 9 tumbas. Y ahí, frente a la novena, la encontraron completamente abierta. No rota, abierta, como una boca, con los bordes de tierra y piedra curvados hacia afuera de una manera que ninguna explosión ni ningún derrumbe natural podría producir. De adentro no salía el hedor que uno esperaría de una tumba abierta después de más de un siglo. Salía, en cambio, ese mismo olor dulzón a cera y flores podridas que llevaba días persiguiéndolos, ahora concentrado hasta volverse casi sólido, casi palpable en el aire. Junto al hoyo, de pie, con la cabeza inclinada en ese ángulo que ningún cuello humano soporta, estaba la silueta. De cerca, bajo aquel resplandor azulado, Renata e Iván pudieron ver que la figura no era exactamente una persona, ni exactamente una sombra, sino algo intermedio, un contorno vagamente humano, hecho de una oscuridad más densa que la noche misma, sin rostro salvo por aquella boca desubicada, más abajo de donde correspondería, abierta en la misma sonrisa imposible del sueño de Renata. 9, dijo la figura, o algo que sonaba como si viniera de ella, aunque la boca no se movió al pronunciar la palabra.
El sonido pareció brotar directamente del hoyo abierto en la tierra. Ustedes hicieron la 9ª visita. Ninguno de los dos pudo moverse. Renata sintió que las lágrimas le corrían por la cara sin que ella lo decidiera. Un llanto puramente físico, de terror puro, sin ningún control consciente detrás. 8 estuvieron aquí antes que ustedes, continuó la voz, y con cada palabra el resplandor azul de la tierra se intensificaba, como si la propia luz se alimentara de aquella confesión. 8 parejas, 8 curiosos, 8 que vinieron a burlarse, a fotografiar, a probar su valentía contra lo que no entendían. Cada uno debilitó un poco más lo que los primeros guardianes pusieron aquí hace 119 años. Ustedes son la 9ª. Ustedes son los que abren la puerta del todo. Fue Iván quien, en un arranque de lucidez que después ni él mismo supo explicar, recordó las palabras de la tía Coti, que un sello así se mantenía fuerte con respeto y que solo la falta de respeto lo debilitaba. Con las manos temblando sacó del bolsillo de su chamarra el pequeño frasco de agua bendita que la tía Coti les había dado, del cual todavía quedaba un poco después de la visita del sábado, y lo arrojó con toda la fuerza que le quedaba hacia el interior del hoyo abierto. El efecto no fue, como en las películas, una explosión de luz santa que resolviera todo de inmediato. Fue más sutil y, en cierto modo, más aterrador. La figura se detuvo en seco, como si algo lo hubiera sorprendido genuinamente, y el resplandor azul de la tierra parpadeó, débil, como una vela a punto de apagarse por el viento. «Eso no basta», dijo la voz, aunque con un matiz distinto, algo parecido a la irritación. «Eso no cierra nada, solo retrasa». Renata, con una claridad que le llegó de golpe, entendiendo de pronto algo que la tía Coti había mencionado casi de pasada, algo sobre el respeto y sobre lo que originalmente había mantenido el sello fuerte durante más de un siglo, cayó de rodillas frente al hoyo abierto, ignorando el terror que le atenazaba cada músculo, y empezó a hablar. «Perdón», dijo con la voz quebrada pero firme. «Perdón por venir a burlarnos. Perdón por no respetar a los que están enterrados aquí, a los que sufrieron esa fiebre, a los que murieron sin nombre ni óleos. No sabíamos. Ahora sabemos. Los vamos a respetar. Vamos a cuidar este lugar. Vamos a contar su historia para que la gente no se olvide y no vuelva a venir a burlarse». No fue un exorcismo. No fue un ritual con palabras mágicas ni con símbolos antiguos. Fue simplemente lo contrario exacto de lo que había debilitado el sello durante 119 años. Un acto genuino de respeto, de reconocimiento, hacia quienes habían sido enterrados ahí y hacia lo que habían sacrificado al ser puestos, 8 cuerpos, sobre un pozo que nadie más debía tocar. El resplandor azul se apagó por completo. La figura, con la cabeza inclinada, permaneció inmóvil durante varios segundos que a Renata e Iván les parecieron una eternidad. Y luego, lentamente, como quien se disuelve en el aire nocturno, se desvaneció sin dejar rastro, sin sonido, sin ningún efecto especial que marcara su partida. Simplemente dejó de estar ahí. El hoyo de la 9ª tumba permaneció abierto, oscuro, silencioso, sin la respiración, sin el sonido de fuelle, solo el silencio normal, ordinario, de una tumba vieja en un panteón olvidado. Renata e Iván no recuerdan con exactitud cómo salieron del panteón esa noche, ni cómo llegaron de vuelta a sus casas. Lo que sí saben con certeza es que la mañana siguiente ninguno de los dos amaneció con tierra en su cama. Ni el reloj de la cocina de Renata volvió a atrasarse 9 minutos, ni Iván volvió a escuchar golpes en su puerta a la 1 de la madrugada. Regresaron una última vez al panteón, esta vez de día,
acompañados de la tía Coti y de un pequeño grupo de vecinos de la colonia, a los que la anciana logró convencer, en el transcurso de esa semana, de la importancia de cuidar aquel lugar. Limpiaron la maleza, repararon un tramo de la barda caída, y sobre la 9ª tumba, que para entonces se había vuelto a cerrar, la tierra reasentada de una manera que ningún ingeniero civil podría explicar con lógica ordinaria, colocaron una pequeña placa de metal, pagada entre todos, que simplemente decía: «Aquí descansan quienes nadie recuerda. Respétalos». Renata dejó su trabajo en la farmacia meses después, e Iván cerró su local de reparación de computadoras, y juntos, con la ayuda de la tía Coti y de un pequeño grupo que fue creciendo con el tiempo, formaron una asociación vecinal dedicada a preservar los panteones antiguos de Monterrey, que la ciudad había ido abandonando con el paso de las décadas. No lo hicieron por altruismo puro, aunque con los años terminaron encontrando en ello un propósito genuino. Lo hicieron, en el fondo, porque ambos sabían, sin decírselo nunca del todo en voz alta, que el respeto era la única cadena que mantenía cerrado aquel pozo bajo la 9ª lápida, y que mientras alguien siguiera visitando el lugar con reverencia y no con burla, aquello que dormía debajo seguiría durmiendo. Hasta la fecha, quien visite ese panteón olvidado en las faldas del cerro, del lado poniente de Monterrey, encontrará la placa de metal sobre la 9ª tumba, ya oxidada por los años, apenas legible. Y si pregunta a los vecinos más viejos de la colonia, algunos le contarán, en voz baja, la historia de Renata y de Iván, y le advertirán, con una seriedad que no admite bromas, que si alguna vez decide ir de noche, no lleve cámara, no se burle, no haga ruido, y sobre todo le dirán, no cuente las lápidas de esa fila, porque dicen, aunque nadie que lo diga lo ha comprobado y nadie que lo haya comprobado ha querido contarlo después, que cada persona que cuenta hasta mueve, sin saberlo, empieza a contar también para algo más. Vamos con otra historia. Nicolás Bermejo llevaba 11 años trabajando en el Panteón Civil de Dolores, en el poniente de la Ciudad de México, y en todo ese tiempo había aprendido a distinguir entre los ruidos normales del cementerio y los que no lo eran. Los normales eran el crujido de los eucaliptos cuando soplaba el viento del ajusco, el goteo de las fuentes secas, el maullido de los gatos que vivían entre las tumbas como si fueran sus dueños legítimos. Los otros ruidos, los que no tenían explicación, los había aprendido a ignorar, porque un panteón de 200 hectáreas y más de 700,000 tumbas siempre tiene algo que cruje, algo que gotea, algo que parece respirar. Por eso, cuando el administrador le ofreció el contrato para las labores de refacción nocturna de la zona antigua, Nicolás no lo pensó 2 veces. Pagaban bien, mejor que el turno diurno, porque nadie más quería trabajar de noche entre las criptas porfirianas, esas construcciones de mármol ennegrecido con ángeles decapitados por el tiempo y las lluvias ácidas. La empresa contratista necesitaba resanar cornisas, cambiar rejas oxidadas y restaurar la iluminación de 17 criptas familiares que databan de finales del siglo XIX, antes de que las autoridades del bosque de Chapultepec cerraran definitivamente esa área a nuevas inhumaciones. El trabajo debía hacerse de noche porque de día el panteón recibía visitantes, y las autoridades no querían andamios ni ruido de taladros perturbando a las familias que iban a dejar flores. Nicolás aceptó. Tenía 43 años, 2 hijas en la universidad y una esposa, Refugio, que trabajaba en un consultorio dental por las mañanas. El dinero extra les vendría bien para la colegiatura del semestre. Además, después de 11 años cuidando panteones, primero en el Panteón Español, luego en el de San Fernando y ahora en Dolores, ya no le tenía miedo a la oscuridad de los muertos. Le tenía más miedo a la de los vivos, decía siempre, porque en sus rondas nocturnas jamás había visto a un difunto asaltarle la cartera.
Empezó el segundo lunes de octubre. La zona antigua de Dolores, la que colinda con el Panteón francés y con el antiguo Panteón de Dolores chino, es un laberinto de andadores de piedra volcánica flanqueados por criptas neoclásicas y Art Nouveau, muchas de ellas con nombres de familias que hoy solo existen en los libros de historia. Comerciantes libaneses, hacendados porfiristas, médicos que fundaron hospitales, actrices de teatro que en su época llenaban el Iris y el Arbeu. El follaje de los fresnos centenarios apenas dejaba pasar la luz de la luna, y las lámparas de mercurio que la delegación había instalado en los años 80 apenas alumbraban, con ese resplandor amarillento y tembloroso que parece siempre a punto de apagarse. La primera semana no pasó nada fuera de lo común. Nicolás trabajaba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, acompañado casi siempre por Otilio Reyes, un albañil de 62 años que llevaba 30 viviendo cerca del panteón y que decía conocer cada tumba como si fueran parientes suyos. Resanaban cornisas, retiraban maleza de las rejas, medían los huecos donde había que instalar nuevas luminarias. A veces, don Refugio, el velador principal del turno nocturno, un hombre de 70 años con un ojo de vidrio que había perdido en un accidente de la refinería de Azcapotzalco, hacía 40 años, pasaba a saludarlos con su termo de café y les contaba historias de aparecidos que Nicolás escuchaba con la media sonrisa de quien ha oído 1000 veces la misma leyenda. «Aquí en Dolores hay de todo», le dijo don Refugio la tercera noche, sentado sobre una banca de piedra frente a la cripta de una familia de apellido Landa. «Hay la Llorona, que algunos juran haber visto cerca de la Fuente Vieja. Hay el niño que llora en la zona de las tumbas infantiles, que dicen que murió del cólera en el 88. Y hay las 17, que son las que ustedes están arreglando». «¿Las 17 qué?», preguntó Nicolás, sin dejar de aplicar resanador a una grieta. «Las 17 criptas», dijo don Refugio, bajando la voz aunque no había nadie más. «Todas construidas por el mismo arquitecto, allá por 1897, para 17 familias que se conocían entre sí, que hacían negocios juntas, que hasta se casaban entre ellas. Dicen que hicieron un pacto, esas familias, para que sus muertos nunca estuvieran solos. Por eso las criptas están conectadas por abajo, por un pasillo subterráneo que corre bajo todo este andador. Dicen que de noche, cuando alguien anda solo por aquí, las 17 se acuerdan de la visita». Nicolás se rió, no por falta de respeto, sino porque llevaba 11 años oyendo variaciones de la misma historia en distintos panteones, siempre con nombres distintos, siempre con el mismo final impreciso que nunca terminaba de asustar a nadie de verdad. Le dio las gracias a don Refugio por la anécdota y siguió trabajando. Fue la segunda semana cuando empezaron a pasar las cosas. El primer incidente fue pequeño, casi ridículo si se contaba en la sobremesa. Nicolás estaba reinstalando una reja de hierro forjado en la cripta número 9, la de la familia Ibarrola, según la placa de mármol carcomida, cuando notó que las herramientas que había dejado en su cubeta metálica, a menos de 2 metros de distancia, ya no estaban en el mismo orden en que las había acomodado. No era que faltara nada, era que el desarmador que siempre ponía a la izquierda ahora estaba a la derecha, y la llave inglesa que siempre iba hasta arriba ahora estaba hasta abajo, como si alguien hubiera vaciado la cubeta y la hubiera vuelto a llenar en orden inverso. Pensó que había sido Otilio, que en ese momento andaba 2 criptas más adelante instalando cableado. Cuando le preguntó, Otilio negó haberse acercado siquiera a esa cubeta. «Yo ni he pasado por ahí, Nicolás. Toda la noche he estado allá, mira. Hasta las marcas de mis botas están en el mismo lugar». Era cierto. El suelo de tierra suelta alrededor de la cripta 9 mostraba las huellas de las botas de Nicolás yendo y viniendo, pero ninguna otra huella. Solo la cubeta, reordenada, como si alguien lo hubiera tocado sin dejar rastro en el piso. Nicolás no le dio más vueltas esa noche.
Al día siguiente, cuando se lo contó a Refugio, su esposa, ella le dijo que probablemente había sido él mismo, distraído, y que no se aventurara a pensar en cosas raras porque luego no iba a poder dormir tranquilo trabajando ahí. Nicolás estuvo de acuerdo, pero en el fondo, una parte de él, la parte que llevaba 11 años acumulando pequeñas anécdotas inexplicables en distintos panteones de la ciudad, empezó a estar más alerta. El segundo incidente ocurrió 3 días después, un jueves de la tercera semana de trabajo. Nicolás estaba solo esa noche porque Otilio había pedido permiso para ir al velorio de un primo en Iztapalapa. Don Refugio, el velador, hacía su ronda en el otro extremo del panteón, cerca de la entrada de Constituyentes, así que Nicolás trabajaba prácticamente en soledad, con la única compañía de un radio portátil que sintonizaba una estación de música ranchera a bajo volumen, más por costumbre que por gusto. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuchó, con toda claridad, el sonido de una reja abriéndose. No cualquier reja. Reconoció el chirrido particular de la reja de la cripta número 12, la de la familia Zoraida, porque esa misma tarde él la había engrasado personalmente y sabía exactamente cómo sonaba ahora. Un chirrido más suave, casi un quejido metálico bajo. Se quedó inmóvil, con el resonador en la mano, escuchando. El chirrido se repitió, como si la reja se abriera y se cerrara despacio, un par de veces. Después, silencio. Nicolás caminó hacia la cripta 12 con la linterna en alto. Su primer pensamiento, el más razonable, fue que algún indigente se hubiera metido a dormir ahí, cosa que ya había pasado antes en otros panteones donde había trabajado. Pero cuando llegó, la reja estaba cerrada con el candado puesto, exactamente como él lo había dejado esa tarde. No había señas de que nadie lo hubiera tocado. El candado, cuando lo revisó de cerca con la linterna, tenía una fina capa de óxido superficial que él mismo había notado esa tarde y que no se había movido ni 1 milímetro. Fue entonces, mientras estaba agachado revisando el candado, cuando escuchó la voz. No fue un grito, ni un lamento, ni nada tan dramático como para justificar salir corriendo. Fue apenas un murmullo, bajo, casi cariñoso, que parecía venir de dentro de la cripta, del otro lado de la reja y de la puerta de bronce sellada. Nicolás no pudo distinguir palabras, solo el tono, un tono de conversación tranquila, como 2 personas platicando en voz baja en un cuarto contiguo. Se quedó paralizado unos segundos, y cuando por fin reaccionó y se puso de pie de un salto, el murmullo se detuvo de golpe, como si hubiera sido escuchado. Esa noche Nicolás terminó su turno 1 hora antes de lo habitual. Le dijo a don Refugio que se sentía mal del estómago. No mencionó lo de la voz. No quería que Otilio pensara que se estaba echando para atrás, ni quería que el administrador de la empresa contratista dudara de su profesionalismo. Además, 11 años de trabajar entre tumbas le habían enseñado que la mente juega trucos, sobre todo de madrugada, sobre todo cansado, sobre todo con la imaginación alimentada por las historias de don Refugio. Pero la voz volvió. La escuchó de nuevo 3 noches después, esta vez cerca de la cripta número 14, la de la familia Oleaga, mientras cambiaba una luminaria. Y otra vez la semana siguiente, cerca de la cripta número 6. Cada vez, el mismo murmullo bajo e ininteligible, como una conversación a media voz que se cortaba en el instante en que él prestaba atención de más. Y cada vez, cuando revisaba las criptas, todo estaba cerrado, sellado, intacto. Le contó por fin lo que estaba pasando a Otilio, un martes en que cenaban tortas afuera del panteón antes de entrar a trabajar. Esperaba que su compañero se burlara de él, pero Otilio, para su sorpresa, no se rió.
Yo también he oído cosas, dijo, bajando la voz aunque estaban en la calle, rodeados de gente. No voces, pero sí como pasos. Pasos que van conmigo cuando camino por el andador de las 17, pero que no son los míos. Como si alguien caminara detrás de mí, a mi mismo paso, para que no se note que hay dos personas caminando. ¿Y qué haces cuando lo oyes?, preguntó Nicolás. Rezo, dijo Otilio sin ninguna vergüenza, y camino más rápido. Nicolás decidió preguntarle a don Refugio si sabía algo más sobre las 17 criptas, más allá de la leyenda del pacto entre familias que ya le había contado. Esa noche, durante su descanso, se sentaron los tres en la banca de piedra frente a la cripta Landa, y don Refugio, con la parsimonia de quien ha contado la misma historia cientos de veces, pero siempre encuentra un detalle nuevo que agregar, les explicó lo que él sabía, que era una mezcla de archivo histórico, chisme de generaciones de veladores y, probablemente, alguna invención propia. El arquitecto que hizo las 17 criptas se llamaba Anselmo Guitián, un catalán que llegó a México en los años del Porfiriato y que se hizo rico construyendo panteones y templos. Las familias que le encargaron las criptas, los Ibarrola, los Zoraida, los Oleaga, los Landa y las demás, eran todas socias en un negocio de importación de telas europeas, y entre ellas había además lazos de matrimonio, de compadrazgo, de todo. Cuando el patriarca de los Ibarrola murió, en 1896, las demás familias decidieron que querían enterrar a sus muertos cerca los unos de los otros, como habían vivido. Le encargaron a Guitián que hiciera las criptas todas juntas, en un mismo andador, y aquí es donde entra la parte que nadie puede comprobar, pero que se cuenta desde hace más de 100 años, que las conectara por abajo, con un pasadizo, para que los espíritus de las 17 familias pudieran visitarse entre ellos sin necesidad de salir a la superficie. ¿Y para qué querían que se visitaran entre ellos?, preguntó Nicolás. Porque en vida se juraron lealtad, dijo don Refugio. Un pacto de sangre, dicen algunos, aunque yo no sé si eso es cierto o no más leyenda. Lo que sí es cierto, porque está en los archivos del panteón, es que hay un pasadizo. Lo encontraron los trabajadores en 1962, cuando hicieron obras de drenaje en esta zona. Un túnel de piedra, de apenas 1,5 metros de alto, que conecta las 17 criptas por abajo. Lo sellaron entonces porque decían que era peligroso, que se podía derrumbar. Pero el túnel sigue ahí, bajo sus pies, ahorita mismo. Nicolás sintió un escalofrío que no supo si atribuir al viento de octubre o a la idea de que literalmente estaba parado sobre un pasadizo de más de un siglo de antigüedad que conectaba 17 tumbas familiares. ¿Y la voz que oigo?, preguntó, casi sin querer preguntarlo. ¿Y los pasos de Otilio? Don Refugio se encogió de hombros, con una calma que a Nicolás le pareció más inquietante que cualquier explicación sobrenatural. Eso ya no lo sé, joven. Yo lo único que sé es que hace 40 años que trabajo aquí, y hace 40 años que oigo cosas en el andador de las 17. Voces, pasos, a veces hasta risas, como de fiesta. Nunca me han hecho nada. Yo creo que nomás quieren compañía. Llevan más de 100 años aquí abajo, platicando entre ellos. A lo mejor les da gusto que alguien de allá arriba les preste atención, aunque sea trabajando. Esa explicación, lejos de tranquilizar a Nicolás, le sembró una inquietud distinta. La idea de que las 17 no eran hostiles, sino simplemente curiosas, y que su curiosidad podía manifestarse de maneras cada vez más cercanas. La cuarta semana de trabajo, la contratista les asignó una tarea específica. Había que abrir un pequeño registro de mantenimiento, una trampilla de piedra de apenas 80 centímetros de lado, ubicada exactamente en el centro del andador de las 17, entre las criptas 9 y 10. Según los planos que la contratista había conseguido del archivo histórico del panteón, ese registro daba acceso a una cámara de servicio construida junto con el pasadizo original, que se usaba para revisar el drenaje de la zona.
Nadie la había abierto desde 1962. «A mí no me late esto», dijo Otilio la noche en que les dieron la instrucción, mientras miraban la trampilla cubierta de tierra y raíces. «¿Para qué quieren que abramos justo esto, si nomás nos pidieron arreglar rejas y luces? Dicen que hay que revisar si el drenaje de esta zona está conectado con las obras nuevas del panteón de junto», explicó Nicolás, repitiendo lo que le había dicho el ingeniero de la contratista esa tarde por teléfono. «Es un trámite nomás. Se abre, se toma una foto, se cierra otra vez». Trabajaron 2 horas para liberar la trampilla de la tierra y las raíces que la habían sellado durante décadas. Era una losa pesada de piedra volcánica, con una argolla de hierro oxidado en el centro. Cuando por fin lograron levantarla, ayudándose con una barra de acero como palanca, un aliento de aire frío y húmedo subió desde la oscuridad. Un olor a tierra mojada, a piedra vieja y algo más. Algo dulzón y pesado que Nicolás le recordó, sin poder explicar por qué, al olor de las flores marchitas que se acumulan en los basureros del panteón después de cada día de muertos. Don Refugio, que había llegado a supervisar porque el administrador se lo había pedido, se quedó parado a cierta distancia, sin acercarse a mirar hacia el hueco. «Yo de aquí no me muevo», dijo. «Ustedes bajen si quieren, pero yo aquí me quedo», con la linterna apuntando. Nicolás bajó primero, con una lámpara de mano potente sujeta al casco. La cámara de servicio era más grande de lo que esperaba, de unos 3 metros de largo por 2 de ancho, con el techo tan bajo que tuvo que agacharse. Las paredes eran de piedra labrada, húmedas, cubiertas de un musgo negruzco. En el fondo, efectivamente, se veía la boca de un pasadizo más estrecho, sellado con un muro de tabique más reciente, probablemente el mismo que habían construido en 1962 para cerrar el túnel original. Fue Otilio, que bajó detrás de él, quien encontró el objeto. Estaba medio enterrado en el piso de tierra de la cámara, cerca de la base del muro de tabique. Un pequeño cofre de madera, del tamaño de una caja de zapatos, con herrajes de metal oscurecidos por el tiempo pero todavía reconocibles. Otilio lo desenterró con cuidado, usando sus manos, y se lo mostró a Nicolás bajo la luz de las lámparas. «Mira nomás», dijo, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Esto no estaba en los planos. El cofre tenía un cierre de metal simple, sin candado, oxidado pero funcional. Nicolás dudó un momento. Toda la prudencia acumulada en 11 años de trabajar entre tumbas le decía que dejaran el cofre donde estaba, que llamaran al administrador, que documentaran el hallazgo como correspondía y dejaran que fueran las autoridades del panteón o algún historiador quienes decidieran qué hacer con él. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad que según Don Refugio compartían los muertos de las 17, pudo más. Adentro había papeles envueltos en tela encerada, muy deteriorados pero legibles en parte. Cartas escritas con caligrafía antigua, algunas en español y otras, sorprendentemente, en lo que parecía catalán. Había también un medallón de plata ennegrecida con un grabado que Nicolás no pudo identificar en ese momento. Una especie de espiral rodeada de símbolos que parecían letras, pero no lo eran del todo. Y en el fondo del cofre, envuelto aparte de los demás papeles, un documento más formal, con sellos de cera rota, que parecía un contrato o acuerdo notarial. «Esto hay que entregarlo a la administración», dijo Nicolás, guardando todo de nuevo en el cofre. «No lo vamos a andar leyendo aquí abajo». Subieron el cofre a la superficie. Don Refugio, cuando lo vio, palideció de una manera que a Nicolás le pareció exagerada, para tratarse simplemente de un cofre de papeles viejos. «Eso hay que devolverlo a donde estaba», dijo el velador, con una firmeza que Nicolás no le había escuchado antes. «Ahorita mismo. No debieron sacarlo. Don Refugio, es un hallazgo histórico. Hay que entregarlo a... que lo devuelvan», interrumpió el anciano. Y por primera vez en las 5 semanas que llevaban trabajando juntos,
Nicolás vio algo parecido al miedo en el rostro curtido del velador. Ese cofre es de ellos. Es su pacto. No debe salir de ahí abajo. Pero ya era tarde para discutir esa noche sobre supersticiones. El ingeniero de la contratista, avisado por teléfono, ordenó que llevaran el cofre a las oficinas administrativas del panteón para documentarlo al día siguiente, como correspondía con cualquier hallazgo arqueológico o histórico, encontrado durante obras de mantenimiento. Nicolás y Otilio sellaron nuevamente la cámara de servicio con la trampilla de piedra, aunque sin argamasa, porque tendrían que volver al día siguiente para hacerlo correctamente, y terminaron su turno como de costumbre, dejando el cofre guardado en la caseta de vigilancia, bajo llave, en espera de que llegara alguien de la dirección del panteón por la mañana. Esa fue la última noche tranquila. Al día siguiente, cuando Nicolás llegó a trabajar, se enteró de que el cofre había desaparecido de la caseta de vigilancia. No había señas de que la cerradura hubiera sido forzada. Don Refugio, visiblemente demacrado, con ojeras profundas y una inquietud que no intentaba disimular, les dijo que él no sabía nada, que había hecho su ronda normal y que cuando fue a revisar la caseta a las 4 de la mañana, el cofre simplemente ya no estaba. Se los dije, repitió varias veces esa noche, casi para sí mismo. Se los dije que había que devolverlo. El administrador del panteón, al enterarse del robo, se mostró más molesto por el posible descuido de seguridad que preocupado por explicaciones sobrenaturales, y ordenó que se revisaran las cámaras de vigilancia de la entrada principal, aunque todos sabían que la zona de las 17 criptas, por estar en la parte más antigua y menos transitada del panteón, no tenía cobertura de cámaras desde hacía años. Nicolás y Otilio bajaron esa noche a la cámara de servicio para terminar de sellarla, siguiendo instrucciones del ingeniero que quería cerrar el asunto lo antes posible, para evitar más complicaciones administrativas. Pero cuando levantaron la trampilla, que habían dejado apenas entreabierta la noche anterior, encontraron algo que ninguno de los dos pudo explicarse. El cofre estaba de vuelta, exactamente en el mismo lugar donde Otilio lo había desenterrado, medio hundido en la tierra junto al muro de tabique, como si nunca lo hubieran movido de ahí. Nicolás sintió que un frío distinto, más profundo que el simple frío nocturno de octubre, le subía por la espalda. Otilio, a su lado, había dejado de respirar por un segundo entero, con los ojos fijos en el cofre. Nicolás, dijo por fin, con la voz quebrada, vámonos de aquí. Pero antes de que pudieran moverse escucharon el sonido. No fue un murmullo esta vez, no fue una voz apagada del otro lado de una puerta sellada. Fue algo mucho más cercano, mucho más real. El sonido inconfundible de tabiques moviéndose, de piedra raspando contra piedra, proveniente del muro que sellaba el pasadizo al fondo de la cámara. Un sonido lento, deliberado, como de algo que llevaba mucho tiempo esperando el momento de empujar desde el otro lado. Nicolás no esperó a ver más. Empujó a Otilio hacia la escalera improvisada, subió detrás de él, y entre los dos, con una fuerza que después ninguno pudo explicarse del todo, arrastraron la losa de piedra de vuelta a su lugar sobre la trampilla, sellándola de nuevo, aunque fuera de manera provisional, mientras Don Refugio, alertado por los gritos, corría hacia ellos con su linterna temblando en la mano. Ninguno de los tres durmió esa noche. Se quedaron los tres sentados en la caseta de vigilancia hasta que amaneció, sin decir gran cosa, esperando que saliera el sol como si la luz del día fuera a resolver algo que la razón no podía resolver. A la mañana siguiente Nicolás presentó su renuncia a la contratista. No dio explicaciones detalladas, solo dijo que había encontrado otro trabajo, algo más cerca de su casa, algo de días, y aunque el ingeniero insistió en que terminara al menos la semana, para no dejar el contrato a medias, Nicolás se negó con una firmeza que sorprendió incluso a su propia esposa cuando se lo contó esa tarde. ¿Qué te pasó ahí, Nicolás?, le preguntó Refugio, su esposa,
esculpiendo la palidez de su cara y las manos que no dejaban de temblarle mientras tomaba su café. Nicolás no supo, o no quiso, contarle todo. Le dijo solo que el trabajo se había puesto pesado, que las noches eran muy largas, que 11 años entre panteones ya le estaban pasando factura. No mencionó el cofre, no mencionó el sonido de la piedra moviéndose desde el otro lado del muro sellado. No mencionó que, durante esas últimas semanas, había empezado a notar que la voz que escuchaba en las noches de trabajo ya no sonaba únicamente del otro lado de las criptas, sino que a veces, cuando se despertaba de madrugada en su propia casa, con la ventana cerrada y el silencio absoluto del vecindario, le parecía escuchar, muy lejos, muy bajo, ese mismo murmullo de conversación tranquila que había oído por primera vez frente a la cripta de los Zoraida. Semanas después, Nicolás se enteró por Otilio, con quien mantuvo el contacto, aunque ninguno de los dos volvió a mencionar el tema directamente si no era necesario, de que otro trabajador había sido contratado para terminar la refacción de la zona antigua. Un hombre joven que no conocía las historias del panteón, ni le importaban demasiado las supersticiones de los veladores viejos. Ese trabajador terminó el contrato sin incidentes, según le contaron, aunque don Refugio le había insistido, la primera noche que se conocieron, en que nunca, bajo ninguna circunstancia, volviera a abrir la trampilla de piedra en el centro del andador de las 17. El nuevo trabajador cumplió esa instrucción al pie de la letra, o al menos eso fue lo que se dijo entre los veladores del turno nocturno durante los meses siguientes. La trampilla quedó sellada con argamasa fresca, reforzada, como si con eso bastara para cerrar definitivamente lo que se había abierto. Nicolás nunca volvió a trabajar de noche en un panteón. Consiguió empleo en una compañía de mantenimiento de edificios de oficinas en Polanco, con horario fijo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, rodeado de luz natural y de gente viva discutiendo sobre reuniones y presupuestos, cosas que antes le hubieran parecido aburridas y que ahora agradecía como quien agradece la normalidad después de haber estado a punto de perderla. Pero hay una cosa que Nicolás nunca ha podido explicarle a nadie, ni siquiera a Refugio, ni siquiera a Otilio, ni siquiera a sí mismo cuando se despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, sin saber bien por qué. Cada año, cerca de finales de octubre, cuando el clima empieza a cambiar y las noches se alargan, Nicolás sueña con el andador de las 17 criptas. Sueña que camina entre ellas, solo, con su linterna apagada, aunque de alguna manera puede ver perfectamente el camino. Sueña que las 17 rejas están abiertas, todas a la vez, y que de cada una sale una figura distinta, a veces borrosa, a veces con un rostro casi irreconocible, vestido con ropa de otra época, y que todas esas figuras caminan hacia él, no con hostilidad, sino con la calidez de quien recibe a un viejo conocido en una reunión familiar que lleva más de 100 años sin poder celebrarse como debería. En el sueño, Nicolás nunca tiene miedo. En el sueño, alguien, una voz que reconoce sin poder ponerle cara, la misma voz baja y cariñosa que escuchó por primera vez frente a la cripta de los Zoraida, le agradece por haber abierto, aunque fuera solo un momento, la puerta que los mantenía separados de la superficie. Le dice que ahora, gracias a él, el pacto de las 17 familias puede seguir cumpliéndose como se juró hace más de 120 años, que ningún muerto de esa fila estará jamás solo, y que quien alguna vez los visite, aunque sea con un rezanador y una lámpara de casco, también será considerado, para siempre, uno de los suyos. Nicolás siempre despierta justo antes de que el sueño le muestre la cara de quien le habla, y cada año, cuando eso pasa, se levanta de la cama, va a la cocina, se sirve un vaso de agua y se queda parado frente a la ventana hasta que amanece, sin decirle a Refugio por qué no puede volver a dormir,
sin decirle que en el fondo, una parte de él, cada vez más pequeña pero todavía viva, tiene la certeza incómoda de que aquel sueño no es exactamente un sueño, sino un recordatorio, que en algún lugar bajo la tierra del Panteón Civil de Dolores, en un pasadizo sellado con argamasa fresca que algún día volverá a agrietarse por la humedad y el tiempo, 17 familias siguen esperando, pacientes, cariñosas, la próxima visita. Siguiente relato. Esta historia se cuenta todavía en Culiacán, Sinaloa, entre quienes visitan el panteón municipal más antiguo de la ciudad, ese que la gente conoce simplemente como el Panteón de Los Ángeles, por la enorme escultura de piedra que corona su entrada principal, desgastada ya por décadas de sol y de lluvia. La protagonista de este relato fue una mujer real, Doña Refugio, a quien todos en el barrio conocían simplemente como Doña Cuca, y que durante más de 30 años vendió flores a la entrada del panteón, sentada siempre en el mismo banquito de madera, bajo la sombra de un viejo laurel de la India que crecía justo al lado del portón de hierro forjado. Lo que le ocurrió una noche de finales de octubre, según ella misma contaba hasta el último de sus días, cambió para siempre la manera en que entendía su propio oficio y la relación entre los vivos y quienes ya no lo están. Doña Cuca tenía 61 años cuando ocurrió lo que aquí se relata. Viuda desde hacía casi 20, había heredado el negocio de las flores de su propia madre, quien a su vez lo había heredado de la abuela, de manera que la familia llevaba ya 3 generaciones instaladas en ese mismo puesto. Un cajón de madera pintado de blanco y azul donde exhibía cempasúchiles casi todo el año, aunque se multiplicaban considerablemente en octubre y principios de noviembre por el Día de Muertos, además de rosas, nardos, gladiolas y coronas que ella misma armaba con paciencia infinita, sentada bajo el laurel desde muy temprano hasta que caía la noche. Su clientela era variada, familias que llegaban a visitar a sus difuntos los domingos, señoras que encargaban arreglos completos para aniversarios luctuosos, jóvenes enamorados que compraban una sola rosa para dejar en la tumba de algún abuelo querido, y sobre todo en la temporada de muertos, una avalancha de gente que llegaba a comprar cempasúchiles para adornar los altares y las tumbas de sus seres queridos. Doña Cuca conocía con el paso de los años prácticamente a todas las familias del barrio. Sabía qué tumba pertenecía a quién con solo escuchar el apellido, y guardaba en la memoria, como un archivo viviente, la historia de casi todos los muertos enterrados en ese panteón, porque durante décadas había escuchado, mientras trenzaba coronas de flores, las historias que las familias contaban entre sí mientras esperaban su turno para comprar. El Panteón de Los Ángeles, fundado a finales del siglo XIX, tenía fama, desde mucho antes de que Doña Cuca naciera siquiera, de ser un lugar donde ocurrían cosas extrañas. Los sepultureros más viejos contaban historias de luces que se veían moverse entre las tumbas en las noches sin luna, de sonidos de pasos que recorrían los pasillos del panteón, cuando se suponía que no había nadie adentro, y de una sección específica, la más antigua, ubicada al fondo, cerca de la barda trasera, donde según decían reposaban los restos de varias personas enterradas hacía más de un siglo, en condiciones que nunca quedaron del todo claras. Algunas de ellas, se rumoraba, víctimas de la violencia que en distintas épocas había sacudido la región. Doña Cuca, sin embargo, jamás le había temido al panteón en sí mismo. Décadas de trabajar prácticamente pegada a su portón la habían curtido contra el miedo natural que la mayoría de la gente siente hacia los cementerios, y solía decir, con una sonrisa tranquila, que ella les tenía más miedo a los vivos que a los muertos, porque a los muertos, según su filosofía, bastaba con tratarlos con respeto y llevarles flores frescas para que no dieran ningún problema. Todo cambió, sin embargo, en la noche del 29 de octubre de aquel año,
apenas 2 días antes de que comenzara oficialmente la temporada más fuerte de Día de Muertos. Doña Cuca se había quedado hasta más tarde de lo habitual, terminando de armar un pedido especial de coronas grandes para una familia que planeaba llegar temprano al día siguiente, aprovechando que su nieto mayor, que la ayudaba en esas fechas de mayor trabajo, se había quedado con ella esa tarde, aunque para cuando cayó la noche, el muchacho ya se había marchado, dejándola sola terminando los últimos detalles bajo la luz de un foco que colgaba de una extensión eléctrica, conectada a la pequeña bodega donde guardaba sus herramientas. Recordaba con precisión que, mientras trabajaba, el aire de la noche cambió de manera perceptible. Un silencio distinto se instaló de golpe alrededor de su puesto. Un silencio que no correspondía al de una noche normal, donde siempre se escuchaban, aunque fuera de lejos, perros ladrando, algún carro pasando por la avenida cercana, o la música de alguna casa vecina. Aquella noche, todo eso desapareció de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero, dejando solo el sonido de su propia respiración y el crujido ocasional de los tallos de las flores entre sus manos. Fue entonces cuando escuchó, proveniente del interior del panteón, del otro lado del portón de hierro que ella misma había ayudado a cerrar esa tarde junto con el velador de turno, el sonido inconfundible de pasos lentos caminando sobre la grava del pasillo principal. No era la primera vez, en 30 años de trabajo, que escuchaba ruidos extraños provenir de adentro después del cierre. Los veladores solían hacer rondas, y en más de una ocasión perros callejeros se habían colado por algún hueco de la barda perimetral. Pero esos pasos, según contaba ella misma después, tenían un ritmo distinto, más pausado, más deliberado, como si quien caminara supiera exactamente hacia dónde se dirigía y no tuviera ninguna prisa por llegar. Levantó la vista hacia el portón, esperando ver la linterna del velador acercándose, pero en cambio, lo que vio fue una figura de mujer, vestida con un traje largo de un blanco que en la penumbra parecía casi luminiscente, deteniéndose justo del otro lado de los barrotes de hierro, a escasos metros de donde ella estaba sentada. El cabello de la mujer, largo y suelto, le caía sobre los hombros con un movimiento extraño, como si una brisa que doña Cuca no sentía en su propia piel lo agitara suavemente. «Buenas noches», dijo la figura, con una voz que sonaba, según describía después doña Cuca, hueca, como si viniera de muy lejos y solo llegara a sus oídos a través de un largo túnel. «¿Todavía tiene flores frescas para vender, señora?». Doña Cuca, acostumbrada a atender clientes a cualquier hora, especialmente en esos días previos al Día de Muertos cuando la gente llegaba a comprar hasta bien entrada la noche, respondió sin pensarlo demasiado, aunque ya sentía un nudo extraño formándose en el estómago. «Sí, señorita. Aquí tengo cempasúchiles recién cortados y unas rosas blancas muy bonitas. ¿Qué se le ofrece?». «Necesito flores para mi propia tumba», respondió la mujer, con una naturalidad que heló la sangre de doña Cuca, de una manera que ningún cliente le había helado jamás en 3 décadas de oficio. «Hace mucho que nadie me trae flores, y esta noche es la única en que puedo salir a buscarlas yo misma». Doña Cuca, con las manos ya temblando ligeramente, aunque tratando de mantener la compostura que tantos años de trabajo le habían enseñado, preguntó, con una voz que apenas lograba sonar firme: «¿Y en qué parte del panteón está su tumba, señorita? Para saber qué arreglo le conviene más». La mujer señaló, con un brazo pálido que emergía de la manga del vestido, con un movimiento que a doña Cuca le pareció demasiado lento, demasiado suave para ser completamente natural, hacia el fondo del panteón, hacia esa sección antigua cerca de la barda trasera de la que tanto se rumoraba entre los sepultureros más viejos. Allá, en la parte vieja,
Llevo mucho tiempo esperando que alguien se acuerde de mí. Doña Cuca, con el corazón latiéndole con fuerza pero incapaz, según ella misma reconocía después, de negarse a atender lo que fuera aquella mujer, tomó un manojo generoso de cempasúchiles y algunas rosas blancas y las extendió hacia el portón. La mujer estiró el brazo entre los barrotes de hierro para recibirlas, y fue en ese instante, cuando sus dedos rozaron apenas los de Doña Cuca al entregarle las flores, que ella sintió un frío tan profundo, tan distinto a cualquier frío natural, que le recorrió todo el brazo hasta el hombro, como si hubiera tocado, por un instante, algo que no debía existir en el mundo de los vivos. «Gracias, señora», dijo la mujer, sosteniendo las flores contra su pecho. «¿Cuánto le debo?» Doña Cuca, con la voz entrecortada, mencionó el precio de siempre, un precio que había cobrado sin variación durante años a cualquier cliente que le comprara esa misma combinación de flores. La mujer, sin embargo, sonrió de una manera que Doña Cuca describía después con particular horror, una sonrisa demasiado amplia, que se extendía más allá de lo que el rostro humano normal permite, dejando ver una hilera de dientes pequeños y perfectamente parejos, blanquísimos, casi como perlas, en un contraste espantoso con la palidez cadavérica del resto de su rostro. «Yo no tengo dinero, señora. Hace mucho que no lo necesito, pero le voy a pagar de otra manera». Doña Cuca sintió que las piernas se le aflojaban, aunque permaneció sentada en su banquito, incapaz de moverse, presa de un terror que ella misma reconocía, al contarlo años después, como algo completamente distinto a cualquier miedo que hubiera sentido antes en su vida. Un miedo que no nacía de un peligro físico inmediato, sino de la certeza absoluta, instintiva, de estar frente a algo que no pertenecía a este mundo de la manera en que ella entendía el mundo. «No es necesario, señorita. No se preocupe», alcanzó a decir, con la voz reducida casi a un susurro. «Lléveselas. Son un regalo». La mujer negó lentamente con la cabeza, un movimiento que a Doña Cuca le pareció demasiado fluido, casi como si el cuello no tuviera las mismas limitaciones que el cuello de una persona viva. «En este panteón, señora, nada se regala. Todo se paga, tarde o temprano, de una manera u otra. Ya le pagué con lo único que tengo para dar. Le voy a contar algo que a usted le conviene mucho saber, y que nadie más le va a decir jamás». Doña Cuca, paralizada, escuchó cómo aquella mujer con esa voz hueca que parecía llegar desde muy lejos, le narró, en apenas un par de minutos, la historia de su propia muerte. Contó que había sido enterrada en esa sección antigua del panteón hacía ya más de 100 años, en una época de violencia y conflictos en la región, sin que nadie de su familia hubiera podido asistir jamás a su entierro, ni, en los años posteriores, a visitar su tumba porque toda su familia había desaparecido o había muerto casi al mismo tiempo que ella, en circunstancias que la mujer no quiso o no pudo detallar con mayor precisión. Desde entonces, contaba, su alma permanecía atada a ese rincón del panteón, sin flores, sin visitas, sin ningún tipo de recuerdo o compañía, condenada a una soledad que, según sus propias palabras, resultaba mucho más terrible que cualquier castigo que la gente pudiera imaginar sobre la vida después de la muerte. Cada año, en estas fechas, cuando la barrera entre los vivos y los muertos se hace más delgada, tengo permiso de salir a buscar lo que nadie me da el resto del año. Continuó la mujer con una tristeza profunda impregnando cada palabra. Una tristeza que, extrañamente, resultaba todavía más aterradora que cualquier amenaza directa. Usted, señora, ha sido la primera persona en 30 años que me ha dado flores sin que yo tuviera que robarlas de otra tumba. Por eso le voy a advertir algo y espero que me haga caso. Doña Cuca, con un hilo de voz, apenas logró preguntar:
¿Qué me quiere advertir, señorita? Dentro de 2 noches, cuando llegue el 1 de noviembre, va a venir mucha gente a este panteón, como todos los años. Pero esta vez, entre esa gente, va a venir alguien que no debería estar aquí. Alguien que busca hacerle daño a una de las familias que usted conoce bien. Una de las que compran flores en su puesto desde hace muchos años. No le puedo decir más. No tengo permiso de decir más. Pero le pido que esté atenta. Que observe bien a quien se acerque a comprarle flores esas noches. Porque no todos los que caminan entre las tumbas en esas fechas son lo que aparentan ser. Ni todos son de este lado. Dicho esto, la mujer retrocedió lentamente, alejándose del portón de hierro con ese mismo movimiento fluido y antinatural con el que se había acercado, internándose de nuevo en la oscuridad del panteón, en dirección a esa sección antigua cerca de la barda trasera, hasta que su figura y el resplandor tenue y blanquecino de su vestido se disolvieron por completo entre las sombras de los árboles y las cruces de piedra, como si nunca hubieran estado ahí. Doña Cuca permaneció sentada en su banquito, completamente paralizada, durante lo que le pareció una eternidad, hasta que finalmente logró reunir la fuerza suficiente para levantarse, recoger sus cosas con manos todavía temblorosas y correr, literalmente correr, las 3 cuadras que la separaban de su casa, sin atreverse a mirar hacia atrás en ningún momento del trayecto. Esa noche no pudo dormir. Le contó lo sucedido a su nuera, quien vivía con ella, y ésta, aunque al principio trató de tranquilizarla atribuyendo la experiencia al cansancio acumulado de tantas horas de trabajo, terminó por tomarse el asunto con mucha más seriedad, al notar el estado de auténtico terror en el que se encontraba doña Cuca. Algo completamente inusual en una mujer que llevaba 30 años trabajando prácticamente pegada a la entrada de un panteón, sin haberse inmutado jamás por ninguna de las historias que ahí se contaban. Al día siguiente, doña Cuca decidió acudir a hablar con el padre de la parroquia cercana, un sacerdote mayor que la conocía desde hacía años y que, para su alivio, no se burló ni minimizó su relato, sino que la escuchó con atención y le sugirió, además de encomendarse con mayor devoción a sus propias oraciones, estar especialmente atenta durante los días siguientes a cualquier persona desconocida que se acercara con comportamientos extraños, y avisar de inmediato tanto a la policía como al personal del panteón si notaba algo fuera de lo común. Con esa advertencia rondándole la cabeza, doña Cuca pasó el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con los sentidos alerta como nunca antes en su vida, observando con la atención inusual a cada uno de los clientes que se acercaban a su puesto, a pesar de que esos días eran, con mucho, los de mayor movimiento en todo el año, con cientos de familias desfilando frente a su cajón de flores para comprar cempasúchiles, coronas y arreglos completos para las tumbas de sus seres queridos. Fue una tarde del 1 de noviembre, con el sol ya empezando a descender, pero todavía con suficiente gente en el panteón como para que el ambiente se sintiera animado, casi festivo, que doña Cuca notó a un hombre que le resultó, de inmediato, profundamente inquietante, aunque no hubiera podido explicar exactamente por qué. Vestía de manera común, sin nada extraordinario en su ropa, y se movía entre las tumbas con la actitud de cualquier otro visitante, deteniéndose de vez en cuando a observar alguna lápida, pero había algo en la manera en que sus ojos recorrían el panteón, algo calculador, algo que no correspondía a la actitud de duelo o de respeto que mostraban el resto de los visitantes, que puso en alerta máxima todos los instintos de doña Cuca. El hombre se acercó finalmente a su puesto y pidió con una voz perfectamente normal un arreglo sencillo de flores blancas. Mientras doña Cuca preparaba el pedido, procurando observarlo con toda la discreción posible, notó que el hombre no dejaba de mirar, por encima del hombro, hacia una zona específica del panteón donde,
Según sabía perfectamente doña Cuca por sus décadas de trabajo, se encontraba enterrada una familia completa muy conocida en el barrio, dueños de un pequeño negocio de abarrotes que llevaba generaciones sirviendo a la comunidad. Recordando la advertencia de la mujer de blanco, doña Cuca, con el corazón acelerado pero fingiendo la mayor naturalidad posible, le preguntó al hombre, mientras terminaba de envolver el arreglo: ¿Va a visitar a algún familiar, joven? Uno más anda paseando por el panteón. El hombre, visiblemente incómodo con la pregunta, tardó unos segundos en responder. Un titubeo que a cualquier persona menos atenta le hubiera pasado desapercibido, pero que doña Cuca, ya con todos los sentidos alerta, no dejó pasar por alto. «Vengo a visitar a un tío, señora, que está enterrado por allá», respondió, señalando vagamente hacia una dirección que doña Cuca sabía perfectamente no correspondía a la sección donde su mirada se había posado repetidamente segundos antes. Ese detalle, esa incongruencia mínima entre lo que decía y hacia dónde miraba realmente, fue suficiente para que doña Cuca, en cuanto el hombre se alejó con su arreglo de flores, buscara discretamente al velador del panteón, un hombre con quien llevaba años de confianza, y le contara, en voz baja pero con toda la urgencia que sentía, tanto la experiencia de la mujer de blanco 2 noches atrás, como la sospecha que ese visitante en particular le había despertado. El velador, tomándose en serio la advertencia de doña Cuca, decidió seguir discretamente al hombre a distancia, y notó, con creciente alarma, que efectivamente se dirigía hacia la sección donde reposaba la familia dueña del negocio de abarrotes, deteniéndose cerca de esa tumba, no con la actitud de quien visita a un ser querido, sino con la actitud, mucho más inquietante, de quien examina cuidadosamente los alrededores, tomando nota mental de los accesos, de las rutas de entrada y salida, de la disposición exacta de las criptas cercanas. El velador, sin confrontar directamente al hombre para no levantar sospechas, avisó de inmediato a la policía municipal, explicando la situación con la mayor claridad posible, incluyendo tanto la conducta extraña del visitante como, aunque con cierta vergüenza por lo que pudiera parecer, la advertencia recibida por doña Cuca de labios de aquella misteriosa mujer. Los oficiales, que ya tenían antecedentes de cierta actividad delictiva relacionada con robos en panteones y con amenazas dirigidas contra ciertas familias de comerciantes de la zona, decidieron tomar cartas en el asunto de inmediato, interceptando discretamente al hombre cuando éste se disponía a abandonar el panteón. Bajo interrogatorio, el sujeto terminó por confesar que, efectivamente, había sido contratado para realizar un reconocimiento del panteón con el fin de planear, para los días siguientes, un ataque contra un miembro de aquella familia de comerciantes, como parte de un conflicto que llevaba meses gestándose por cuestiones de deudas y de territorio comercial en la zona. Gracias a la intervención oportuna de la policía, alertada directamente por la sospecha de doña Cuca, se logró frustrar por completo aquel plan, evitando lo que, según las propias declaraciones del detenido, hubiera sido un atentado grave contra la vida de al menos uno de los miembros de esa familia, durante los días en que, precisamente, acudirían al panteón a honrar a sus propios difuntos. Doña Cuca, al enterarse de que su advertencia, nacida de aquel encuentro sobrenatural que ella misma apenas podía creer haber vivido, había servido para salvar la vida de una familia entera del barrio, sintió una mezcla de alivio y de un asombro reverente que la acompañó durante el resto de sus días. Nunca más volvió a ver a la mujer de blanco en ninguna otra ocasión, a pesar de que continuó trabajando en su mismo puesto, bajo el mismo laurel de la India, durante varios años más, siempre atenta sin embargo a cualquier detalle extraño que pudiera presentarse,
sobre todo durante esas noches especiales de finales de octubre en que, según ella misma explicaba a quien quisiera escucharla, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba lo suficiente como para que quienes llevan mucho tiempo esperando, en la soledad más profunda del olvido, encuentren finalmente una manera de hacerse escuchar. Con el paso de los años, algunos miembros de la familia salvada de aquel atentado se convirtieron en visitantes frecuentes y particularmente generosos del puesto de Doña Cuca, llevándole no solo su compra habitual de flores, sino también atenciones especiales en fechas señaladas, como si intuyeran, sin que Doña Cuca jamás les hubiera contado el detalle completo de aquella noche sobrenatural, que le debían mucho más de lo que una simple transacción comercial podía compensar. Doña Cuca, por su parte, jamás quiso sacar ningún provecho económico de lo ocurrido, ni contó la historia completa a la familia salvada, limitándose a decirles, cuando alguna vez le preguntaron por qué había alertado a la policía esa tarde, que simplemente había tenido un mal presentimiento sobre aquel hombre, sin animarse jamás a mencionar directamente a la mujer de blanco ni la advertencia recibida. Fue solamente con el paso de los años, ya mayor, cuando comenzó a compartir el relato completo con mayor libertad, primero con su propia familia, después con algunos vecinos de mucha confianza y finalmente, ya con 70 y tantos años, con cualquier persona que se interesara genuinamente en escucharla, sin ánimo de presumir ni de asustar a nadie, sino con la sincera intención de que la historia sirviera como advertencia y como recordatorio de que el respeto hacia los muertos, ese respeto que su familia había cultivado durante 3 generaciones, vendiendo flores a la entrada de aquel panteón, tenía un valor que iba mucho más allá de lo comercial o de lo simplemente tradicional. Un dato que Doña Cuca siempre añadía al final de su relato, y que a quienes lo escuchaban por primera vez solía dejarlos con la piel completamente erizada, era que, años después de aquella noche, decidió investigar, con ayuda de un historiador local aficionado que frecuentaba el panteón, documentando las lápidas más antiguas, si existía algún registro de una mujer enterrada en esa sección trasera, hacía más de un siglo, en circunstancias violentas, sin familiares que hubiesen sobrevivido para cuidar su tumba. El historiador, después de revisar viejos libros de registro parroquial que todavía se conservaban en los archivos de la diócesis, encontró efectivamente el nombre de una mujer joven, sepultada en esa misma sección en una fecha que coincidía casi exactamente con el periodo que la propia aparición había mencionado. Fallecida en circunstancias que el registro apenas describía con un lacónico muerte violenta, sin identificar responsables, sin ningún otro familiar registrado en la parroquia bajo el mismo apellido en los años posteriores a su entierro. Ese hallazgo, lejos de tranquilizar a Doña Cuca, terminó de convencerla, hasta el último de sus días, de que lo que había vivido aquella noche de finales de octubre no había sido ni un sueño, ni una alucinación producto del cansancio, sino un encuentro genuino con el alma de una mujer que, después de más de un siglo de soledad absoluta entre las tumbas más antiguas y olvidadas del panteón, había encontrado finalmente, en la generosidad sencilla de una florista que jamás le negó un manojo de cempasúchiles a nadie, la manera de hacerse escuchar una última vez y de retribuir, con una advertencia que salvó vidas humanas, el único gesto de compasión que había recibido en 100 años de descanso interrumpido. Ya entrada en los 90 años, rodeada de su familia, y hasta el final de sus días insistió en que la historia de aquella noche había sido completamente real, sin la más mínima exageración ni invención de su parte, y que la lección que había aprendido de aquel encuentro era una que repetía constantemente a sus nietos y a cualquier persona que se acercara a comprarle flores para el panteón, que había que llevar siempre flores frescas a los difuntos, no solo por respeto hacia ellos,
sino porque uno nunca sabe qué favores, qué advertencias o qué protección puede recibir a cambio de un gesto tan sencillo como recordar a quienes ya no están, aunque sea con algo tan pequeño y humilde como un manojo de cempasúchiles comprado a la entrada de un panteón viejo, bajo la sombra fresca de un laurel centenario que, hasta el día de hoy, sigue creciendo junto al portón de hierro forjado del Panteón de Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa.